Nació el 4 de diciembre de 1865 en la localidad de Swaddlestone, condado de Norfolk, Inglaterra. Con 25 años empezó a viajar por Europa y a desempeñar diferentes trabajos. En Bélgica fue institutriz para hijos de una familia de origen francés y más tarde, en Austria, conoció un hospital gratuito donde los enfermos eran atendidos sin tener que pagar nada. Este hecho impresionó tanto a la joven Edith que la marcó para toda su vida y despertó su vocación definitiva. En 1895 tuvo que regresar a Inglaterra de manera precipitada para cuidar a su padre, que había enfermado de gravedad. Pero cuando se recuperó, decidió ingresar en el Hospital de Londres para formarse como enfermera. Tuvo la oportunidad de ser alumna de Eva Luke, quien en ese momento tenía la fama de ser la mejor matrona de la ciudad. Cavell viajó de nuevo a Bruselas en 1907 y empezó a trabajar como matrona en una escuela de enfermería. Compaginando su trabajo de enfermera con el de asistenta en los partos, gracias a su diligencia y profesionalidad, trabajó en diversos hospitales y también tuvo tiempo para dedicarse a la educación, dando clase en varias escuelas de enfermería. Dentro del gremio sanitario, Edith Cavell se había convertido en una de las pioneras de la enfermería moderna y era admirada y respetada por el resto de médicos y enfermeras. El doctor Antoine Depage, famoso cirujano belga y presidente de la Cruz Roja en aquel país, la contrató para que se convirtiera en enfermera jefa del Instituto Berkendale y poco más tarde fundó la Escuela Belga de Enfermeras Graduadas, confiándole la dirección a Cavell. Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Edith Cavell estaba en Inglaterra, visitando a su madre. Al enterarse de la noticia, regresó a Bruselas para incorporarse a su puesto de trabajo. Por fortuna, tanto el hospital como la escuela para los que trabajaba se encontraban bajo el control de la Cruz Roja. Unos meses después, en noviembre, Alemania invadió Bélgica y ordenó que todos los heridos peligrosos o sospechosos fueran sacados del hospital. Desde ese momento, Edith se dedicó no solo a curar a los soldados aliados, sino a ayudarlos a escapar de la zona ocupada hacia los Países Bajos, país neutral gracias a una red de evasión organizada y que violaba la ley militar impuesta por los alemanes. Muchos soldados británicos se habían quedado rezagados en la retirada de las fuerzas aliadas y estaban atrapados en Bruselas. Cavell decidió ayudarlos ocultándolos en el hospital y en casas de seguridad, incluida la suya en Bélgica. Desde estas casas seguras, alrededor de 200 militares británicos, franceses y belgas pudieron escapar a Holanda, mientras ella continuaba actuando como enfermera y atendiendo a soldados heridos tanto del bando alemán como del aliado. El ejército alemán había amenazado con castigos estrictos a cualquier persona que se descubriera que estaba ayudando e instigando al enemigo. Sin embargo, a pesar del gobierno militar, Cavell siguió ayudando y logró su propósito durante 10 meses. Fue considerada sospechosa de ayudar a los aliados por sus opiniones en público sobre la injusticia de la ocupación. Tanto el asesor legal de la embajada estadounidense Hugh Gibson como el embajador de España, Rodrigo de Saavedra, pidieron al alto mando alemán la conmutación de la pena o al menos su aplazamiento, y durante la noche del 11 de octubre intentaron conseguir el máximo de apoyos internacionales, aunque con poco éxito. El ministro de Estados Unidos advirtió incluso a los alemanes de que la ejecución de la enfermera dañaría aún más ya la mala reputación de Alemania y sería vista como una injusticia a los ojos del mundo. Para acabar con las presiones internacionales, los alemanes decidieron ejecutar la sentencia y Cavell fue fusilada en la madrugada del 12 de octubre en un terreno militar y junto a otros belgas condenados por causas similares. Tenía 49 años. La noche antes de su ejecución fue visitada por el reverendo Stirling Gahan, un capellán anglicano que grabó su última conversación, en la que pronunció 2 frases que reflejan su entereza a la hora de afrontar la muerte. El patriotismo
no es suficiente y no debo tener odio ni amargura hacia nadie. He visto la muerte tan a menudo que no es algo extraño ni temeroso para mí. El famoso poeta alemán Gottfried Benn, que era el médico militar de la prisión de Saint-Gilles, presenció y certificó su muerte, y escribió que nunca había conocido a una mujer con tanto valor. ¿Cómo debe juzgarse el fusilamiento de Edith Cavell? Entró en la guerra y la guerra la destruyó. Según reconoció después un oficial del Estado Mayor alemán, la muerte de Edith fue uno de nuestros mayores errores. No pudimos concebir una acción más impopular. Su ejecución fue ampliamente difundida en los medios británicos y estadounidenses, mostrándose, como evidencia, la brutalidad y la injusticia alemana. Cavell fue representada como una figura heroica e inocente, que se mantuvo firme en su fe cristiana y en su disposición a morir por su país, siendo utilizada en numerosas ocasiones como propaganda para que su ejemplo animara a más hombres a alistarse en el ejército. Pero su muerte no solo supuso una pésima imagen para Alemania, sino que el trato que sufrió por parte de los militares alemanes desempeñó un papel importante en la formación de la opinión pública estadounidense y facilitó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. En mayo de 1919, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el cuerpo de Edith Cavell fue trasladado desde la tumba en la que fue enterrado en uno de los costados de la cárcel de Saint-Gilles, en Bruselas, a Londres, escoltado por un destacamento de tropas británicas y aclamado por miles de personas que acompañaron la comitiva en ambos países. La Iglesia de Inglaterra dedica el 12 de octubre a la memoria de Edith Cavell, conmemorando su vida y su sacrificio, y cuenta con numerosos monumentos en varias ciudades que recuerdan la heroicidad de salvar vidas en tiempos de guerra. Su legado de esfuerzo, justicia y compasión continúan, son un ejemplo permanente para todos los sanitarios, en especial para los que desarrollan su trabajo en medio de una guerra. Una vez más, gracias por elegirnos. Esto es Historias en la Historia.